Bueno, ya está Foa sentado con nosotros, Jorge Foa Torres, por supuesto que es el director del Instituto de Investigación en nuestra Universidad Nacional de Villa María, además docente, politólogo. Hay que hacer la presentación formal, Foa. Claro. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Buenas tardes, un gustazo, sí, muy bien. Bueno, acá charlando. Charlando, tal cual, rosqueando un poquito, hablando de política. ¿Cómo te pegó lo del Pepe hoy? Y con tristeza, ¿no? Charlábamos recién como lo de Francisco, son pérdidas que, bueno, uno ya sabe, son líderes, referentes, próceres de avanzada edad, pero que indudablemente marcan una época, han marcado una época y dejan un vacío muy grande, ¿no? Porque fundamentalmente tanto Francisco Bergoglio como Pepe Mujica son referentes de una mirada humana, más allá de las extracciones, de las formaciones, de las instituciones por las que les ha tocado pasar, siempre con una mirada humanista, una mirada sensible respecto del otro, del otro que necesita. La verdad que sí, es una gran pérdida en ese nivel, digamos, que es una dimensión más humana. Sí. Estaba pensando, digo, y lo que costó también encontrar esos dirigentes en nuestra Latinoamérica, sobre todo, ¿no? Fue muy difícil, digo, pensando a lo mejor en lo que fue aquel comienzo con Perón, con algunos más en la década del 40, del 50, en Brasil, etcétera, pero no hubo tan grandes líderes latinoamericanos. Y se dio esa camada, a lo mejor de finales de los 90, del 2000, hasta hace muy poco tiempo, pero bueno, ya quedan muy pocos de ellos. Sí, esos líderes. Claro, y son sobrevivientes, ¿no? De generaciones diezmadas. Que se le pararon a Estados Unidos, digamos, como el ALCA, no sé, pensaba. Claro. Y entre otros. Claro, sí, sobrevivientes de generaciones diezmadas por el Plan Cóndor, por las políticas de exterminio, de las dictaduras de un país, de otro. Que sí, después en los 2000 lograron ponerse de pie. Y yo creo que eso es algo que nos tiene que dar un poco de esperanza, ¿no? Esa lucha en momentos tan difíciles, tan oscuros. Hoy nos toca vivir momentos muy difíciles, muy oscuros. Momentos de disolución prácticamente de espacios políticos que hasta hace poco tiempo considerábamos sólidos, consistentes, y hoy vemos una gran fragilidad. Y bueno, eso, ¿no? Sobre todo abrazarnos a ese ideal de esas luchas, de estas personas que a pesar de las condiciones tan adversas lograron sobreponerse y dejar un legado, ¿no? Y yo quiero detenerme un poquito ahí, está bueno, en el legado, ¿no? de Mujica, que hay algo que me parece que a veces prima en la política, en los políticos, en los líderes, en diferentes ámbitos, que es el narcisismo. Y es un mal de la época nuestra, ¿no? Hay una psicoanalista que acuñó un neologismo que es el narcinismo, ¿no? Es una mezcla entre el narcinismo y el cinismo. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos, no solo en la constitución subjetiva de las personas, en esta época en donde el celular te devuelve permanentemente una imagen a la que uno aspira y uno enamorado de esa imagen de uno mismo, ¿no? Filtrada, como quiera que sea. Claro. Es algo autorreferencial permanentemente, ¿no? Esa lógica. Y me parece que ahí a veces también la política deja bastante que desear, ¿no? Y a veces tenemos muchos liderazgos y también toleramos liderazgos que se regodean con ese narcisismo y al cual nadie les puede decir nada, pareciera. Nadie los pudiera criticar. Cuando hay crítica es terrible y se aferran más a encerrarse, a no cuestionar, y me parece que hay un legado que en ese sentido Mujica y Francisco comparten, que es el de permitirse escuchar las críticas, ¿no? Escuchar a otros, a otras, permitirse asumir errores, cambiar ideas, pero al mismo tiempo ser uno más. ¿No? Y eso para el narcisista es muy difícil ser uno más, ¿no?
Pero me parece que Sí, hay laburar en lo colectivo, digamos, es complicado. exacto, porque cuando uno es uno más, ahí sí puede laburar el colectivo. Si no, sos una especie de líder mesiánico de un grupo. No sos parte del colectivo, ¿no? Estás por encima de todo. Y si estás por encima de todo, ¿cómo dialogás con los otros, ¿no? ¿Cómo escuchás a los otros? Bueno, me parece que ese es un gran problema de las subjetividades de la época y que atraviesan incluso a líderes que vos decís, che, este está cuestionando cosas, ¿no? Del sistema, del capitalismo, ¿no? De lo que sea. Bueno, pero ese cuestionamiento implica esa cotidianidad, esa mundanidad del día a día, en donde, bueno, vos te podés sentar con alguien que no piensa como vos y tolerar eso, sostener eso. Bueno, me parece que hay algo del legado de Mujica que es fundamental para la época. Y haciendo referencia a eso que decís, y en el paralelismo con lo de Francisco, que es imposible no hacerlo, creo, con la cercanía de la pérdida. Yo veía incluso algunas fotografías y había una de un abrazo, de un encuentro muy... donde los dos mostraban alegría, viste que eran muy simbólicos de las caras que ponían, creo. Los dos dejando cierto ordenamiento en el después también. Claro. Porque lo vemos, o al menos entendemos de esa manera lo que pasó en el Vaticano, y hoy quien se comunica la noticia de esto a través de Germán Orsi, que es el presidente de Uruguay, que es el con quien el Frente Amplio vuelve a hacer gobierno en Uruguay, y entendiendo Mujica también cuál era su rol en este nuevo tiempo. Me parece que ahí hay un punto. Claro, porque esa es la diferencia entre el legado y la herencia. Claro. La herencia es con todo, ¿no? Y te toma un poco de sorpresa, te toma como te toma. En cambio, el legado es algo que se puede construir, ¿no? Y que se puede rescatar. Y que uno sabe que, digamos, no... deja algo, deja una partecita. Pero no más, porque todos somos mortales, ¿no? Como cualquiera, no se va a dejar más que eso, que alguna huella, alguna cosita sobre lo que los otros puedan agarrarse. Sí, a mí me parece que esa es una de las enseñanzas, digamos, más importantes de estos líderes, ¿no? El lograr en algún momento bajar la guardia, dejar lugar a los otros, a las otras, bajar las banderas a veces en algún momento, en el sentido sobre todo de la disputa por uno mismo. Claro. Eso. O sea, no bajar las banderas de los ideales de uno, ¿no? Los ideales de uno no pueden ir con el sostenerse o el vanagloriarse a uno mismo, y si no te vanaglorian a vos mismo, no sirve, ¿no? Eso realmente es realmente nocivo. Y me permito decir, con cierta polémica, que es parte de lo que nos toca vivir, me parece, en la política argentina, ¿no? Sí, y en la política argentina te diría históricamente. Más allá de lo de Francisco, que lo podríamos ver como algo aislado en la política, porque no le pasó al peronismo, pero tampoco le sucedió al radicalismo, le ha costado muchísimo también dejar legados, pensando en lo que después de Irigoyen recién pasaron muchos años para que vinieran otros, qué sé yo, puede ser Alfonsín, y hoy no lo puede construir todavía después de Alfonsín. Y lo mismo con el peronismo, digo, pensando en los dos grandes partidos nacionales. Sí. Por ahí. Sí, indudablemente que al peronismo... Le pasa hasta al PRO, ¿no? Con Macri mismo, pero bueno. Sí, al peronismo le costó muchísimo ya con el fallecimiento de Perón. Fallecimiento de Perón en el poder y con una vicepresidenta, bueno, que era la esposa de Perón, ¿no? Perón. Era la fórmula. Ahora bien, ese discurso, esos ideales, sí pudieron ser rescatados después, ¿no? Por diferentes presiones. Digamos, para ir al grano, el kirchnerismo logró rescatar un legado de ese peronismo, ¿no? Y logró fortalecer esa idea de ser peronista y la posibilidad de uno sentirse peronista, ¿no? De la identidad. La logró relanzar. De un movimiento más allá del sello partidario, ¿no? Creo que eso que le faltaba al peronismo en ese momento. Ahora, claro,
son momentos, ¿no? Son momentos. Hoy me parece que estamos en un momento de transición, si se quiere, esperemos que así sea, hacia una nueva versión o una nueva lógica del peronismo que efectivamente hoy es muy difícil de ver. Bueno, el domingo hay elecciones en esa especie de amplificador que es la ciudad de Buenos Aires para este país, lamentablemente, ¿no? Sí. Y bueno, me parece que ahí se juega mucho de la continuidad o no de ese peronismo, como se va a jugar en las próximas elecciones a lo largo del año. Sí, seguramente. Estaba pensando inevitablemente en eso, en lo que pasa el domingo y en las figuras nacionales, provinciales, y ya que estamos hablando de esto, metiéndonos, nosotros ayer hablábamos con Virto Massini y hablábamos de mirar, ella nos hacía pensar en mirar muchos las figuras provinciales. ¿Crees que la clave para lo que viene puede estar en ver liderazgos provinciales? En principio sí, pero bueno. Porque no tenés mucho donde buscar también, ¿no? Pues, No, claro. encontrarlo también. Claro. Tenés que mirar, después vamos a encontrar O más. sea, uno puede, ya que estamos, imaginar escenarios. Si gana Santoro el domingo por una diferencia importante, no sé si hay tantas chances de eso. Hay alguna que otra encuesta que le da esa posibilidad. Puede llegar a ganar Adorni, ¿no? Sí, también. Pero si gana, digamos, pensemos en ese escenario que gane ese Santoro con una gran diferencia. Sí, sobre todo va a ganar por La división y la división segregación. dentro Exacto. del otro espacio, ¿no? Porque aparentemente los números hablan de 30, que es lo que ha sacado habitualmente el peronismo o el progresismo en Buenos Aires. Pero ganaría. Sí. Y esa Obvio, victoria tendría una obvio. amplificación que no la va a tener ningún otro ganador en ninguna otra provincia. Es cierto. Y ahí, bueno, está el terreno de la interna en el AMBA, ¿no? Santoro se podría empezar a terciar. Hacia allá hay 3 en realidad en la interna, porque está Cristina, Máximo y Axel. Sí. Bueno, podría aparecer un cuarto. Ujú. ¿Por qué no? Que sea Santoro. Bueno, no sé, algo tiene que romper el triángulo. Sí, claro. Algo tiene que romper el triángulo porque realmente el triángulo es una ratonera, ¿no? No tiene salida, no tiene más que el debilitamiento de cada una de las posiciones, no va a lograr más nada. Después sí tenés, qué sé yo, el peronismo de Córdoba uno lo podía ver o lo puede ver también como que dependiendo del resultado de octubre pueda tener una posición expectante, Sí. importante. Sí, puede ser. Ujú. En alianza seguramente con otros gobernadores, otras. Gustavo Córdoba nos decía el otro día en una actividad que hicimos en la universidad Sí. que bueno, que hay algunos que apuestan en la Asamblea Legislativa, ¿no? O sea que el hecho, por ejemplo, de que Schiaretti sea candidato a diputado nacional Sí. también implica un cálculo en torno a eso, porque si es diputado Sí, tiene chances de... tiene chances de, digamos, vos decís, bueno, ¿a quién se elegiría en una hipotética Asamblea Legislativa? Y bueno, el gringo, digamos, tendría muchas chances ahí, entonces eso alimentaría la posibilidad de que él sea candidato. Estamos en un momento realmente de una crisis, es volver a una crisis partidaria muy fuerte, muy rotunda, muy profunda, en términos del peronismo y de prácticamente, como vos decías, Mati, todas las expresiones políticas, ¿no? Sí. El PRO, el radicalismo, hay contradicciones muy grandes, hay una columna de Fidanza en la Política Online que es interesante en torno a eso, dice, bueno, el radicalismo no existe más, pero gana las elecciones en las provincias. Y el PRO se juega la vida el domingo. Sí. No en su basta lugar de siempre. Claro, basta Olín, todo ahí. Claro, basta solo verlo a Macri con los penatos, que además la ayuda y, No, en las y últimas le horas tira lo en están contra. matando, o sea, los penatos pidiéndole Claro. al aire. No cuentes mala anécdota de que ella lloraba Claro, después de que se sí, cayó sí. Ficha Limpia. Claro, Bueno. le hace un gol a favor y en contra todo el tiempo. No, aparte, perdón, Macri dijo en una entrevista, no sé en cuáles, pues está dando vuelta por todos lados, pero con los penatos al lado, que él creía que ganaba Santoro.
Sí, o sea, lo dijo abiertamente, ya Sí. lo dijo con su candidata al lado y ella dijo que se tenía fe para el domingo. O sea, ya es demasiado. Claro, Adorni también lo llegó a decir, ¿no? Y bueno, y ahí aparece esto de quién gana, ¿no? Que no es menor. No es menor, ¿no? Por más que sea una legislativa, como dice Gaby, Consejo El Deliberante Consejo de Buenos Aires. Deliberante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro. Es eso. Por Y más que ahí sea- da la impresión que lo que viene en el futuro, si existe futuro del peronismo, es algo que se desmarque del kirchnerismo. Sí, Daría la impresión, ¿no? O del núcleo kirchnerista sí, núcleo duro. de Sí, sí. Cristina, Máximo, La Cámpora. Daría la impresión que hay un rechazo social lo suficientemente fuerte como para que el peronismo, incluso el peronismo no kirchnerista, si Sí. se quiere, o kirchnerista sin Kirchner, habría que ver cómo, logre alguna mayoría en algún momento por fuera del votante tradicional peronista. Sí. Por eso, con respecto a lo que decías recién, por eso también por momentos se lo ve cómodo al presidente Javier Milei, porque no hay una oposición fuerte. Como a lo mejor sí la tuvo Mauricio Macri con un kirchnerismo después del 2015, era otra realidad. Totalmente. No había pasado Alberto Fernández, podemos decirlo, ¿no? No había pasado ese gobierno. Y acordémonos, cuando Macri era presidente, que tuvo unos primeros 2 años, digamos Sí. que con la bicicleta financiera iba la cosa, Ujú. digamos que bien, ¿no? Sí. Hasta que sí, se sí. pincha la burbuja, como siempre. Como puede llegar a pasar ahora también. Claro, Ahí sí. y recordemos que Cristina Sí. era todavía un personaje muy fuerte, que las Muy. apariciones de ella, yo recuerdo un reportaje que le hacen en el Calafate, Sí. era muy visto, había una expectativa muy grande a su palabra y era una palabra que construía una posición, porque ahí Exacto. cuando uno dice la oposición no está capitalizando Ujú. incluso el desastre que es el gobierno nacional en un montón de aspectos, Exacto. no solo es no capitalizarlo en términos de la cuestión electoral, de cómo vos ganás las elecciones, hay algo que está mucho antes, que decís, bueno, ¿quién está construyendo del otro lado un proyecto político alternativo o antagónico al de Milei? Sí. Es realmente difícil, porque incluso empieza a haber un consenso generalizado en que el superávit fiscal, el superávit comercial, el ajuste, etcétera, todo en vistas de bajar la inflación, que no termina de bajar nunca, son cuestiones que pareciera que todo el arco político está defendiendo, ¿no? Y ahí, bueno, hay una construcción de relato que está siendo dominante por parte de las espadas del gobierno nacional y de los intereses que lo acompañan. Basta ver que la televisión los domingos o algún día de horario central en donde están siempre funcionarios del gobierno nacional y por parte de la oposición no hay grandes voces. Una es Santoro. Sí. Alguna otra que aparece por ahí es Grabois, acá tanto aparece Kicillof, Sí, ¿no? también. Pero yo creo que no llegan a construir una alternativa palpable que vos decís, bueno, si le damos el gobierno mañana, hace esto y esto distinto. Sí. Creo que tendría que volver a las bases, a pensar el peronismo en esa amplitud que supo tener con la izquierda y con la derecha adentro, como siempre ha sido el peronismo, esa tercera posición. Sí. ¿No? Que parece que se ha roto y que no, Claro, que no la pueden volver a soldar. Y digamos. con la presencia de las provincias. Eso, Con la sobre todo el presencia de las federalismo. provincias. Claro. La mirada diferente del país es fundamental. Vos fíjate que cada vez más el núcleo del kirchnerismo más duro se está ya se está replegando hacia un sector del AMBA, ¿no? Ni Sí. siquiera todo el AMBA. Claro. No, es un minúsculo sector de la Sí, hoy la matanza, bueno, escuchando por ejemplo que Cristina Fernández de Kirchner podría llegar a ir por la tercera sección, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Claro. El tema es para qué. Eso es una buena pregunta, ¿no? El tema es para qué. También hay que pensar, ahí algunos se van a enojar, pero
Digo, una persona que como Cristina Fernández de Kirchner, con un recorrido legislativo importantísimo en el Senado, en la Cámara de Diputados, 2 veces presidenta de este país. Vicepresidenta cuando entendió que era el lugar que podía ocupar. Hoy va a ser legisladora provincial en Buenos Aires. ¿Qué intereses hay ahí? Digo, también, ¿no? Porque uno también tiene que pensar en... Cristina Fernández muchas veces dijo de cómo pasar a la historia y pensar con la trayectoria política que tiene. No estoy desvalorizando el rol de una legislatura provincial. No, pero te entiendo, claro, sí. Para que veamos, ¿no? Claro, ha sido una senadora brillante, una presidenta también brillante, que uno siempre he escuchado. Bueno, digamos, su año como senadora fue muy bueno, ¿no? Incluso, escucharla en el Parlamento. Incluso la vuelta al Senado. Como diputada, como convencional constituyente. Claro. La vuelta al Senado, digo, antes de ser candidata a vicepresidenta de la Nación, volvió a ser senadora de la oposición. Sí. Claro, porque con respecto a Cristina, lo que uno ve es que no termina de irse, ni termina de tomar la posta. Porque vos decís, bueno, si la gran electora es Cristina, que sea Cristina. Claro. Exacto. Y que entonces detente el poder ella, ¿no? Si llega, que sea ella, no Alberto, no un segundo, ¿no? Bueno, esa sería la cuestión. Uno también podría pensar, ¿para qué la presidencia del PJ? Que ella sea presidenta del PJ dividió más que unió o articuló. Sí, y sobre todo con algunas decisiones después. A ver, la lógica del peronismo siempre ha sido, como vos decías, Mati, la articulación de identidades diferentes, diversas, muy diferentes entre sí. Entonces, si la presencia de Cristina ahí implica cerrarse cada vez en el círculo más íntimo, recién antes de arrancar la nota, charlábamos de las intervenciones en Jujuy y Salta, con personas del riñón del kirchnerismo histórico como Sergio Berni y Aníbal Fernández. Mierda, vos decís, bueno, no estamos ampliando, no estamos cerrando cada vez más, y al mismo tiempo la llegada al PJ implicó también un ataque a Quintana, no implicó un acuerdo con Quintana. Sí. Con Quintela, perdón. Quintela, sí, me quedé pensando ahí, sí. Quintela. Con Quintela. Quintela, sí. Quintana es el de Central. O con Sáenz mismo, digo, que también tenía peronismo adentro en Salta. El peronismo de Córdoba. Yo digo, bueno, si alguna vez entra el peronismo de Córdoba, bueno, ahí ya decís, bueno, esto ya es amplio. Exactamente. De repente es amplio. Ahora sí es amplio. Ahora sí es amplio. Sí, bueno. Pero... Bueno, pero quizás con Quintela uno podía ver chances más cercanas. Ahora parece casi imposible. Claro. Y vos decís, bueno, de ahí, de la presidencia del PJ a la legislatura. Es como un repliegue incluso mayor. Sí, la verdad que no tiene una explicación que uno diga está acertando, ¿no? Sí. Sí hemos tenido esa convicción, me parece, en otros momentos. Yo la he tenido, digamos, de decir, bueno, Cristina con la elección de Alberto. Claro. Vos decís que sigo creyendo que fue una buena decisión en ese momento. Pero yo creo que fue una jugada magistral. En ese momento sí. En ese momento era la jugada que le hacía ganar, ¿no? Sí. Después, y por 20 puntos, como fue en un principio, ¿no? Ganó en primera vuelta esa elección. Sí, primera después, vuelta. bueno, lo que se armó en términos de gestión realmente fue, me parece que muy nocivo. Sí, después ¿no? una discusión ese que hay, perdón, Gaby, en el peronismo, que uno dice, no hay que pensar en ganar las elecciones, solamente hay que pensar en volver a gestionar, en volver a hacer una base fuerte, con un ideal fuerte de peronista. Pero también el peronismo es para ganar las elecciones, por eso la amplitud. Claro. Si no te quedás en lo chiquito de la izquierda, ahora, por ahí. Vos ganás ahora, el peronismo también se trata de ese verticalismo que ejerce el poder, que en la última gestión... Eso es lo que pasó, claro. Se vio de otra manera, ¿no? Entonces vos decís, este gobierno actual, el de Javier Milei, no gestiona, antigestiona. O sea, los funcionarios están desesperados por mostrar destrucción, no por mostrar creación de expectativas, de capacidades, de infraestructura, sino por cómo se echan atrás. Sí. ¿No? Ahora,
el gobierno de Alberto Fernández lo que evidenció fue una interna feroz hacia adentro de la gestión. Y ese fue un problema de gestión tremendo. Tremendo. Sí. Entonces, si el peronismo no mira eso hacia atrás, es difícil realmente que pueda ponerse pie. Sí. Y pensando en el tema que nos trajo invitarte, quizás también tenemos que aprender de Uruguay y de cómo funcionan los gobiernos donde hay coaliciones o donde hay frentes, como el Frente Amplio, digo, que también surgió de esa manera. Sí, e incluso el último presidente anterior a Yamandu Orsi de Uruguay... ¿Tabaré? No. El anterior, la calle Pou. La calle Pou Sí. era bastante lejano a Milei. Sí. O sea, era un tipo de derecha, pero bueno, ahí hay un sistema Sí, político... bueno, hoy escuchaba a Vidal que a ellos les gustaba más. Bueno, puede ser un poco más cercana al PRO o al radicalismo, la calle Pou, para situarlo en algún lugar. Claro, ahí había un sistema político en donde las partes que disputan entre sí y que compiten se respetan. Lo que viene sucediendo también en Argentina, y esto también, ya que estamos hablando mucho de Cristina y del kirchnerismo, se ha construido una demonización, ¿no? Y me parece que al kirchnerismo, voy a decir otra cosa polémica, le está costando salir de ese lugar. Sí. Digamos, la grieta es una construcción que nunca le convino ni al peronismo ni al kirchnerismo. La grieta es una construcción conceptualmente perversa, porque el problema es el que creó la grieta. Entonces, si vos terminás al que creó la grieta, terminás con la grieta. No funciona así la política. No. Y el problema de encerrarse en la teoría de la grieta es que te dejás de escuchar con el otro. Mirá, en el informe... En el primer informe del Observatorio de Opinión Pública del Instituto de Sociales, lo que daba cuenta es hacemos grupos focales con jóvenes, ¿no? Cuando vos les preguntabas a los jóvenes que votaron a Milei qué podían decir de Cristina, era algún insulto. Cuando le preguntabas a los kirchneristas o que votaron a Massa qué podían decir de Milei, era un insulto. Entonces no hay palabras. Estamos en un momento de la política en que es muy difícil. Y alimentado por las redes sociales. Sí, el alimentado por la algoritmo. época. Exactamente. Ahora, los líderes no pueden alimentar eso. No pueden alimentar eso porque ahí sí es caótica la situación, ¿no? Sí. Gracias, Foga, por venir hasta la radio. Gracias por acercarte, por hablar un poco de Pepe y rosquear de política, porque también nos atraviesa. Y creo que, como bien dijiste al comienzo, nos ha dejado un legado en el que hay que repensarlo constantemente. No, yo agradecido a ustedes, me encanta. Me gusta eso de pensar en legado y no en herencia. Sí, buen título ese. Sería un buen título para una nota que saliera mañana.